Durante casi 2000 años, una parte de la historia de Jesús estuvo fuera del alcance del mundo entero, no porque alguien la destruyera, no porque estuviera enterrada en un archivo secreto, sino por algo mucho más desconcertante. Nadie podía leerla. Existe un manuscrito, escrito a mano, página por página, con una dedicación que pocos en la historia han igualado. Un texto que describe lo que Jesús enseñó durante los 40 días posteriores a su resurrección. 40 días de los que la Biblia occidental apenas habla. 40 días que la tradición cristiana trata como un breve epílogo, como si lo importante ya hubiera terminado. Pero, ¿y si ese periodo fue, en realidad, la parte más importante de todo? La resurrección ocurre, el momento más extraordinario de la historia del cristianismo. Y luego Jesús permanece 40 días más con sus seguidores, 40 días enteros. Y la Biblia que el mundo conoce dedica a ese periodo apenas unas pocas líneas, sin detalles, sin enseñanzas profundas. ¿Por qué alguien que acababa de trascender la muerte pasaría 40 días más en la tierra sin tener algo fundamental que transmitir? La respuesta no está en Roma, no está en Jerusalén, está en las montañas de Etiopía, donde monjes copistas preservaron, con sus propias manos, un texto llamado el Mashafa Kidán, el libro del pacto, un libro que el resto del mundo nunca leyó. La primera pregunta que surge es inevitable: ¿por qué estaba oculto? Y la respuesta es tan simple que resulta perturbadora. El Mashafa Kidán nunca estuvo oculto. Nunca fue prohibido, ningún concilio lo declaró herético. Durante más de 15 siglos fue leído en voz alta en iglesias y monasterios etíopes. Formó parte del canon oficial de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tehuahedo, una de las tradiciones cristianas más antiguas del planeta. Estaba ahí, completamente a la vista, copiado con reverencia generación tras generación. Entonces, ¿qué lo mantuvo invisible para el resto del mundo? Una sola cosa: el idioma. El Mashafa Kidán estaba escrito en ge'ez, la lengua sagrada de Etiopía. Un idioma tan especializado, tan ajeno a las tradiciones académicas occidentales, que durante siglos resultó prácticamente inaccesible. Para poner esto en perspectiva, había más académicos en el mundo capaces de leer jeroglíficos egipcios que de leer ge'ez con fluidez suficiente para comprender un texto teológico. La erudición occidental construyó su comprensión del cristianismo primitivo sobre 3 idiomas: griego, latín y hebreo. Si un texto no estaba escrito en uno de esos 3, para la academia dominante no existía con relevancia suficiente. No fue una decisión activa de ignorar a Etiopía, fue algo más sistémico. La tradición cristiana etíope quedó fuera del mapa intelectual porque nadie la incluyó en él. Y el resultado fue enorme, porque la Iglesia Ortodoxa etíope no es una tradición marginal. Es una de las primeras naciones del mundo en adoptar el cristianismo de manera oficial, al menos 50 años antes de que el Imperio Romano lo hiciera bajo el emperador Teodosio. Mientras Roma aún debatía qué hacer con los cristianos dentro de sus fronteras, Etiopía ya había construido iglesias, ordenado obispos y traducido textos sagrados a su propio idioma. Dicho directamente, el Mashafa Kidán no estaba escondido. Estaba escrito en un idioma que el mundo nunca aprendió a leer. Durante más de 1500 años existió en plena luz del día, en manos de monjes que lo consideraban tan sagrado como cualquier evangelio. Pero para el mundo que dominaba la narrativa del cristianismo global, era como si no existiera. Esto plantea una pregunta que merece sostenerse con honestidad. Si durante casi 2 milenios, el mundo interpretó el cristianismo basándose en textos en griego, latín y hebreo, mientras ignoraba lo que una tradición igualmente antigua preservó en ge'ez, ¿qué tan completa es la historia que conocemos? No se trata de invalidar nada, se trata de reconocer que hay más por saber. El Mashafa Kidán describe esos 40 días con una profundidad que la tradición occidental nunca capturó. No como un período de apariciones breves y palabras de despedida, sino como un tiempo de enseñanza intensa, de transmisión directa de algo que Jesús consideró suficientemente importante como para entregarlo en privado antes de ascender. ¿Y qué enseñó durante esos 40 días? Eso es lo que vamos a explorar. Si le interesan las historias que el mundo tardó siglos en contar, suscríbase ahora, porque lo que viene a continuación cambia por completo la manera en que entendemos uno de los periodos más importantes de la historia del cristianismo. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria, porque lo que contiene el Mashafa Kidán no es lo que nadie esperaría encontrar. Imagine que tiene acceso a las últimas palabras de alguien que, según su tradición religiosa, acababa de derrotar a la muerte. No las palabras de un tribunal ni las de una cruz, sino las palabras elegidas con calma, en privado, durante 40 días, dirigidas únicamente a quienes más conocía. ¿Qué esperaría encontrar? Milagros, probablemente, demostraciones de poder, apariciones públicas para convencer a los incrédulos, argumentos que establecieran de una vez por todas quién era Jesús y qué significaba su regreso. Pero el Mashafa Kidán no describe nada de eso. En ningún pasaje, el Jesús etíope convoca multitudes para demostrar que está vivo, no realiza milagros públicos,
No hay declaraciones de autoridad universal ni instrucciones para construir una institución. Lo que el texto describe es algo que la tradición occidental prácticamente nunca consideró como el núcleo de ese periodo. Describe a un maestro, alguien que se sienta en privado con sus seguidores y les enseña, con paciencia, cómo ver el mundo de una manera completamente distinta. No cómo creer en algo, sino cómo percibir algo. Y esa distinción es la grieta que divide en dos la historia del pensamiento cristiano. Creer es un acto intelectual. Percibir es una transformación de la manera en que la mente procesa la realidad. Son experiencias completamente diferentes. Y durante 2000 años, el mundo conoció profundamente solo una de ellas. Lo que el Mashaf Akidan describe como las enseñanzas de esos 40 días no se parece a ningún catecismo conocido. Es algo más cercano a lo que hoy llamaríamos, con cierta cautela, una tecnología espiritual. El texto habla del silencio, no como ausencia de ruido, sino como una práctica activa que produce algo concreto. La apertura de un canal entre la mente humana y lo que el texto describe como la luz viviente. El silencio, en esta tradición, no es pasividad. Es una disciplina tan exigente como cualquier otra forma de práctica espiritual. Habla de la oración, pero no como lista de peticiones dirigida al cielo. En el Mashaf Akidan, la oración es un acto de alineación interior, un reposicionamiento de la conciencia que no busca obtener algo de Dios, sino colocarse en una postura desde la cual recibir lo que, según el texto, ya se ofrece constantemente, y habla de la visión, no la de los ojos físicos limitada por el miedo y la costumbre, sino una percepción interior nacida de lo que el texto llama el corazón abierto. Un pasaje lo resume con una claridad difícil de olvidar. Jesús dice a sus seguidores, «Pedís pruebas, pero yo os doy percepción. Buscáis señales, pero yo os doy quietud». Esa sola frase reconfigura 15 siglos de debate teológico occidental, porque gran parte de ese debate giró precisamente en torno a la búsqueda de pruebas, evidencias históricas, argumentos racionales, demostraciones de la resurrección. Y el texto etíope sugiere que esa búsqueda misma podría estar orientada en la dirección equivocada. Lo que Jesús transmitió en esos 40 días no era información para convencer a la mente, era una transformación de la manera en que la mente funciona. En términos simples, según el Mashaf Akidan, lo que Jesús enseñó después de la resurrección no fue un sistema de creencias, fue un conjunto de prácticas para cambiar cómo sus seguidores percibían la realidad. El mensaje no era, cree en el milagro que acaba de ocurrir. Era algo más parecido a esto. Aprende a ver el mundo como yo lo veo, y lo que te parecía imposible dejará de serlo. El silencio, la oración como alineación y la visión interior no son conceptos abstractos, son prácticas, cosas que se hacen, que se cultivan, que producen resultados concretos en quien las ejerce con constancia. Uno es un sistema donde la fe se ejerce como convicción intelectual. El otro es un sistema donde la fe se ejerce como transformación interior. Son caminos distintos. Y durante casi 2000 años, el mundo conoció profundamente solo uno de ellos. Le hago una pregunta directa. ¿Cree usted que la fe es principalmente convicción intelectual o experiencia de transformación personal? Déjeme su opinión en los comentarios. Y si este contenido le está aportando algo, ese like ayuda enormemente a que estas historias lleguen a más personas. Ahora llegamos a la parte que la historia oficial casi nunca cuenta. Lo que ocurrió con los textos sagrados del mundo antiguo no fue accidental, fue una decisión. Y alguien la tomó. ¿Por qué el libro de Enoc, citado directamente en el Nuevo Testamento, un texto que los primeros seguidores de Jesús conocían y usaban con regularidad, desapareció de casi todas las Biblias del mundo durante más de 1000 años? No fue accidente, no fue deterioro natural. Se perdió para el mundo occidental porque alguien decidió que no debía seguir siendo leído. Lo mismo ocurrió con el libro de los Jubileos, con varios evangelios que circulaban entre las primeras comunidades cristianas, con textos que describían una relación entre lo humano y lo divino más directa y personal de lo que las grandes instituciones encontraban conveniente promover. Estas no son preguntas conspirativas, son preguntas históricas, documentadas, con nombres y fechas y actas de concilios que pueden consultarse. Y las respuestas no destruyen la fe de nadie, pero exigen una honestidad que el pensamiento religioso convencional rara vez se ha permitido aplicar a su propia historia. Etiopía nunca recibió esas instrucciones, y por eso, en sus montañas, sobrevivió algo que el resto del mundo cristiano enterró sin darse cuenta de lo que perdía. Los hechos, ordenados correctamente, cuentan una historia que ninguna teoría necesita exagerar. En el año 313, el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. En el 325 convocó el Concilio de Nicea. Y a lo largo del siglo IV, una serie de concilios fue definiendo qué textos formaban parte de las escrituras autorizadas y cuáles quedaban fuera. Esas decisiones no fueron tomadas exclusivamente por razones espirituales. Roma necesitaba unidad,
Un imperio que se extiende desde Britania hasta Mesopotamia no funciona si sus súbditos leen textos diferentes y llegan a conclusiones distintas sobre Dios. La unidad doctrinal era tanto necesidad política como convicción religiosa, y producir unidad significaba controlar lo que se leía. El libro de Enoc representaba un problema concreto. Describía la posibilidad de una relación directa entre el ser humano y lo divino. Visiones accesibles a cualquier buscador devoto. Un cosmos saturado de presencia divina que no requería intermediarios institucionales. Para una iglesia que construía su autoridad sobre la mediación exclusiva de lo sagrado, ese texto era una amenaza estructural. El libro de los jubileos presentaba una tensión similar. Su propuesta de que cualquier persona puede aprender a percibir el orden espiritual del universo otorgaba demasiada autonomía al individuo. Y cuando llegó el momento de decidir qué sobrevivía, la jerarquía tomó la decisión que cualquier jerarquía en su posición habría tomado. Etiopía estaba rodeada de montañas y desiertos que ningún funcionario imperial estaba dispuesto a cruzar. La iglesia etíope se desarrolló en aislamiento casi total respecto de los centros de poder mediterráneo. Nunca recibió la orden de dejar de leer a Enoc. Nunca se sentó en ninguna sala de concilio a ver a obispos con motivaciones políticas decidir qué palabras eran demasiado peligrosas. Y por eso conservaron todo. Monjes etíopes copiaron cada texto a mano, a la luz de las velas, en pergaminos de piel de cabra. Transportaron manuscritos completos a cuestas por laderas de acantilados. Construyeron un canon bíblico de más de 80 libros, el más amplio del mundo cristiano, que preservó voces que el resto del planeta no volvería a escuchar durante más de 1000 años. En 2010, la datación por radiocarbono confirmó que los evangelios de Garima, conservados en un monasterio etíope de montaña, fueron creados entre los años 390 y 570 de nuestra era. Son más antiguos que el libro de Kells, más antiguos que los evangelios de Lindisfarne, más antiguos que prácticamente cualquier texto ilustrado que el cristianismo europeo haya producido. Y estuvieron en manos de monjes etíopes todo ese tiempo, preservados, intactos. La síntesis es directa. Mientras Roma estandarizaba el cristianismo para administrar un imperio, Etiopía lo preservaba para practicar una S. Son dos proyectos completamente distintos que produjeron resultados completamente distintos. Roma necesitaba un canon unificado como instrumento de cohesión política. Para lograrlo, eliminó todo aquello que otorgara demasiada autonomía espiritual al individuo, todo lo que sugiriera que la relación con lo divino podía desarrollarse sin mediación institucional. Etiopía no tenía ese problema. Solo tenía monjes dedicados a una pregunta. ¿Cómo preservamos todo lo que se nos ha transmitido con la mayor fidelidad posible? El resultado, el libro de Enoc, el libro de los jubileos y el Mashaf Akidan están en la Biblia etíope. Ninguno fue ocultado dentro de esa tradición, todos fueron leídos, copiados y transmitidos con la misma reverencia que el Génesis o los Evangelios. La versión del cristianismo que conoce la mayor parte del mundo no es la versión original, es la versión editada por un imperio que necesitaba una fe manejable. La versión sin editar permaneció en las montañas de Etiopía, y ahora que está siendo traducida, las preguntas que plantea afectan la manera en que 2.000 millones de personas entienden su propia historia espiritual. Una pregunta directa. ¿Cree usted que el conocimiento fue deliberadamente eliminado de la historia o simplemente se perdió por las circunstancias del tiempo? Es una distinción que importa. Déjeme su opinión abajo, y si este video le está haciendo ver cosas que no había considerado, ese like es la manera más simple de decírnoslo. ¿Qué significa todo esto hoy? No como ejercicio académico sobre manuscritos y concilios del siglo IV, sino en términos personales, concretos, inmediatos. ¿Qué cambia para una persona viva si lo que el Mashaf Akidan describe es cierto? ¿Qué cambia si los 40 días no fueron un epílogo sino una instrucción? ¿Qué cambia si la resurrección no fue diseñada solo como un evento en el que creer, sino como una experiencia que cada ser humano puede vivir interiormente? En todo el mundo occidental, las personas están abandonando la religión organizada en cifras sin precedente. La asistencia a servicios cae cada año. La confianza en las instituciones eclesiásticas está en mínimos históricos. Las generaciones más jóvenes se definen crecientemente como personas sin afiliación religiosa formal. Pero la mayoría no se está volviendo atea. No está rechazando lo sagrado, está rechazando el marco. Un sistema que exige aceptar afirmaciones sin poder verificarlas personalmente, que pide creer en eventos históricos como condición de salvación, que ofrece doctrina donde la gente busca experiencia. Y en ese vacío, millones de personas buscan algo que no saben nombrar con precisión, pero cuya ausencia sienten con absoluta claridad. Buscan profundidad, buscan transformación real, no solo información. ¿Y si lo que buscan ha estado preservado durante 15 siglos en las montañas de Etiopía? Lo que la tradición etíope ofrece no es un sistema de creencias más sofisticado. Ofrece algo fundamentalmente diferente: prácticas. El Mashaf Akidan describe la resurrección no como un acontecimiento externo que se contempla desde la distancia, sino como un proceso interno que cada ser humano puede experimentar. La tumba vacía es real y significativa,
pero no es el punto final de la enseñanza, es la puerta. Y lo que Jesús pasó 40 días transmitiendo fue precisamente la instrucción sobre cómo cruzar esa puerta desde adentro. El silencio como disciplina activa que adelgaza la barrera entre la conciencia ordinaria y lo que el texto llama el cuerpo de luz. El ayuno como reducción deliberada de las demandas del cuerpo físico que libera energía interior para usos que la vida cotidiana no permite. La oración como alineación, no como petición, el acto de reposicionarse internamente para que la transformación disponible pueda ocurrir. El texto lo expresa con una imagen difícil de olvidar. Quienes siguen al sol pero nunca ven su luz, aún no han resucitado. Es posible pasar toda una vida rodeado de lo sagrado, participando en rituales, recitando credos, y nunca experimentar la transformación que esos actos externos estaban destinados a producir. La resurrección, en el sentido que el Mashaf Akidan describe, no es algo que le ocurrió a Jesús en una fecha del calendario. Es algo que espera ocurrirle a cada persona dispuesta a cambiar no lo que cree, sino cómo ve. Las personas que abandonan las instituciones religiosas, pero siguen buscando experiencia espiritual, no están rechazando a Jesús. Están rechazando un marco que lo convirtió en un argumento que ganar, en lugar de una presencia que encontrar. Y lo que la tradición etíope les ofrece, con 15 siglos de práctica ininterrumpida, es exactamente lo que ese marco nunca pudo darles. No es una fe que pregunta qué crees, es una fe que pregunta cómo ves. Permítame cerrar con lo esencial. Existe un texto llamado Mashaf Akidan, el libro del pacto, parte del canon oficial de la Iglesia Ortodoxa etíope desde hace más de 15 siglos. Describe los 40 días de enseñanzas de Jesús después de la resurrección con una profundidad que no existe en ninguna otra parte del registro cristiano occidental. No estuvo oculto, permaneció invisible únicamente porque estaba escrito en ge'ez, un idioma que la Academia Occidental nunca tomó en serio. Mientras tanto, el Imperio Romano adoptó el cristianismo, lo estandarizó y en ese proceso eliminó textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, no por razones puramente espirituales, sino porque otorgaban demasiada autonomía al individuo. Etiopía, aislada geográficamente de Roma, conservó todos esos textos intactos, generación tras generación, sin recibir nunca la instrucción de dejar de hacerlo. Lo que esos textos describen en conjunto es una visión del cristianismo radicalmente diferente, una en la que la fe no es un sistema de creencias intelectuales, sino un sistema de transformación interior, una en la que la resurrección no es solo un evento histórico que aceptar o rechazar, sino un proceso personal que experimentar. La pregunta que este video deja abierta es esta. Si la versión del cristianismo que conoce la mayor parte del mundo es una versión editada por las necesidades de un imperio, ¿qué podría significar para cada persona tener acceso, por primera vez, a la versión sin editar? No se trata de destruir lo que se cree, se trata de ampliar lo que se conoce, y esa ampliación no destruye la fe, la profundiza. Durante casi 2000 años, una voz permaneció guardada en las montañas de Etiopía. Esa voz está siendo traducida ahora, y las preguntas que plantea son exactamente las que millones de personas llevan años buscando responder. Quizás la resurrección que más importa no es la que ocurrió hace 2000 años en una tumba a las afueras de Jerusalén. Quizás es la que puede ocurrir hoy, en el interior de cualquier persona dispuesta a dejar de buscar pruebas y comenzar por primera vez a aprender a ver. Si alguna de estas preguntas se quedó resonando en usted, suscríbase ahora y active la notificación. Historias como esta, que el mundo tardó siglos en contar, son exactamente lo que este canal sigue produciendo.